¿Te has preguntado alguna vez qué tan profundo puede ser el dolor cuando la persona que más amas decide ocultarte y, aún peor, reemplazarte frente a todos como si nunca hubieras significado nada? A veces, las heridas que dejan las personas en quienes más confiamos no solo marcan nuestro corazón, sino que también sacuden las bases de todo lo que creíamos seguro. Hoy, quiero contarte una historia real, intensa y transformadora, donde la traición no solo se hizo presente, sino que se exhibió en el punto sin momento y lugar menos esperado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte y quizás también ayudarte a ver tu propia vida con otros ojos. Todo comenzó una noche cualquiera, de esas en las que uno no sospecha que el mundo está a punto de desmoronarse. Mi esposa, aquella mujer a quien entregué mis sueños, mis temores y mi amor incondicional, había sido invitada a una cena importante por su jefa. Una oportunidad, me dijo, para fortalecer su carrera, para mostrarle a su superior que también tenía una vida personal estable, un esposo que la apoyaba, o al menos eso creí. Cuando la conversación giró en torno a la invitación, mi corazón se iluminó. Pensé que sería un momento especial para ambos, un instante para compartir y, de paso, para mostrarle a su entorno laboral la fuerza de nuestro compromiso. Pero lo que vino después fue un golpe seco, inesperado. Con frialdad, casi como quien corta un hilo sin mirar, ella me prohibió asistir. Me miró directo a los ojos, con una dureza que no conocía, y soltó palabras que aún resuenan en mi memoria. Me avergonzarás. En ese instante, no solo sentí que algo se quebraba entre nosotros, sino que algo dentro de mí empezó a desmoronarse también. ¿Alguna vez has sentido esa mezcla amarga de humillación y desconcierto? Esa sensación de que, de repente, te vuelves invisible para quien, supuestamente, debía verte como su mayor orgullo. Si alguna vez has vivido algo similar, sabrás que no hay cuchillo más afilado que el desprecio de quien amamos. Ella no solo me pidió que no fuera, lo hizo de la manera más dolorosa posible. Sin esperar respuesta, llamó un taxi frente a mí, se arregló el cabello con desprecio y se fue, dejándome en medio de un silencio que pesaba toneladas. Era como si yo no existiera, como si lo que habíamos construido durante años pudiera borrarse con un simple portazo. No entendía nada, no sabía si había hecho algo mal, si había fallado en algo sin darme cuenta. Pero una pequeña chispa de intuición empezó a arder dentro de mí, una voz silenciosa que me decía que algo mucho más oscuro se escondía detrás de esa puerta cerrada. Esa noche, mientras el mundo allá afuera seguía girando, mi mundo interior comenzaba a agrietarse. No podía quedarme sentado esperando, no podía ignorar esa punzada de dolor mezclada con sospecha que crecía a cada minuto. Algo dentro de mí gritaba que debía descubrir la verdad. No era simplemente una cena, era mucho más. Era el escenario perfecto para una traición cuidadosamente planeada. Y aunque parte de mí deseaba que todo fuera solo una idea absurda provocada por el miedo, otra parte sabía que había algo que no podía dejar pasar. Ahora quiero invitarte a seguir conmigo, porque lo que ocurrió después no solo cambió mi relación, sino que transformó para siempre la manera en que me veía a mí mismo. Lo que descubrirás a continuación no es solo una historia de traición, es también una lección de dignidad, de autoestima y de renacimiento personal que podría resonar muy dentro de ti. Así que, esa noche, con el corazón golpeando contra mi pecho y las dudas lacerándome por dentro, decidí seguir el impulso que me decía que no debía quedarme en la oscuridad de la ignorancia. No lo planeé, no lo pensé demasiado, simplemente tomé mis llaves, mi dignidad a medias, y salí en busca de respuestas. Algo dentro de mí ya sabía que lo que iba a encontrar no sería fácil de digerir,
pero la necesidad de enfrentar la verdad era más fuerte que el miedo a romperme un poco más. Y antes de seguir contándote lo que sucedió, quiero abrir un pequeño espacio para ti que estás acompañándome en esta historia. Si alguna vez te sentiste apartado, menospreciado o invisible para alguien que amabas, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. No estás solo. Aquí somos una comunidad que entiende, que siente, que abraza las heridas con palabras sinceras. Así que, si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta ahora. Leer tus palabras no solo fortalece este espacio que estamos creando juntos, sino que también puede ser un faro para otros que quizás aún no encuentran la voz para contar su propia historia. Y si este contenido te ha llegado de alguna manera, si has sentido que estas palabras tocaron alguna fibra dentro de ti, te invito a darle me gusta al video. Cada pequeño gesto tuyo es una chispa que mantiene viva esta conversación y permite que llegue a más personas, que también necesitan escuchar que no están solas en su dolor ni en su transformación. Además, si quieres seguir acompañándome en este camino de historias reales, de aprendizajes de vida, de momentos difíciles que se convierten en fuerza interior, suscríbete al canal. Tu presencia aquí no es solo un número más, es la energía que impulsa que este mensaje siga creciendo, tocando corazones, despertando conciencias. Tu participación activa es lo que hace que esta comunidad tenga alma, propósito y un futuro aún más grande. Ahora respira hondo conmigo, porque lo que está a punto de suceder en esta historia va mucho más allá de una simple cena o de una traición. Yo pensaba que teníamos un matrimonio estable, de esos que, aunque no sean perfectos, se sostienen en el tiempo con cariño, respeto y complicidad. Creía que habíamos superado juntos esas pequeñas tormentas que inevitablemente llegan con los años, esas diferencias cotidianas que, con amor, se convierten en anécdotas y aprendizajes. Era de los que pensaba que, mientras existiera la intención de construir y cuidar, cualquier herida podía sanar. Ella era mi hogar, o al menos eso era lo que mi corazón se había empeñado en creer durante tanto tiempo. A su lado, imaginaba un futuro sencillo pero pleno, un espacio seguro donde cada uno pudiera ser sí mismo sin miedo a ser juzgado ni traicionado. Sin embargo, la vida tiene una forma peculiar de susurrarnos verdades ocultas en medio del ruido diario, pequeñas señales que muchas veces decidimos pasar por alto porque enfrentarlas dolería demasiado. Y yo en ese entonces era un experto en justificar silencios, en maquillar miradas vacías, en atribuir distancias a la rutina o al cansancio del trabajo. ¿Cuántas veces ella evitó mirarme a los ojos durante una conversación? ¿Cuántas veces sus abrazos fueron más fríos, más breves, más forzados? ¿Cuántas veces mi intuición gritó que algo no estaba bien y yo, por miedo a romper esa frágil burbuja de normalidad, decidí callarla? Si lo pienso ahora, es dolorosamente claro que la historia ya estaba escribiéndose en bastidores mucho antes de que yo me atreviera a asomarme detrás del telón. La transformación no fue abrupta, y eso es lo que la hizo más peligrosa. Fue lenta, sutil, como una gota de agua cayendo en el mismo punto una y otra vez, hasta que la piedra cede. Recuerdo que, al principio, eran solo pequeños comentarios, críticas veladas sobre mi ropa, mis bromas, mis maneras. Luego vinieron los pretextos para salir, sola, las sonrisas de compromiso, el brillo ausente en su mirada cuando hablaba de nosotros. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era una pequeña decisión que la alejaba un poco más, aunque yo insistiera en verla como la misma mujer que había conquistado mi vida años atrás. La verdad oculta detrás de esa aparente estabilidad era que yo estaba sosteniendo solo una relación de dos. Y aunque intentaba convencerme de que todo seguiría bien, que solo eran fases normales de la convivencia, dentro de mí algo se agitaba.
No era tristeza, era la sensación de estar perdiendo algo que nunca fue completamente mío. Era un duelo silencioso, un vacío que llenaba la casa incluso cuando ella estaba presente. Una parte de mí empezaba a entender, pero otra prefería aferrarse a la esperanza ciega de que las cosas volverían a ser como antes. Y es que uno se acostumbra tanto a luchar por lo que ama, que a veces olvida preguntarse si el otro también está peleando la misma batalla. Esta verdad, tan dura como necesaria, golpeó mi conciencia una y otra vez, hasta que aquella noche, la noche de la cena, me enfrentó de lleno a una realidad que ya no podía seguir ignorando. No fue solo el hecho de que ella prefiriera que no asistiera. Fue la manera en que lo dijo, la vergüenza que sus palabras cargaban, el desprecio disfrazado de preocupación. Era como si, de repente, yo fuera un estorbo, una carga de la que ella necesitaba liberarse para brillar. Mientras esperaba en aquella sala vacía después de su partida, recordé tantas veces en las que había defendido nuestro amor frente a todo, incluso frente a mis propias dudas. Y sin embargo, esa noche, entendí que había luchas que no valía la pena pelear solo. Entendí que el amor propio no es un lujo ni un acto de egoísmo, sino una necesidad vital para no perdernos intentando salvar lo que ya no existe. Esta revelación no llegó como un rayo de luz, sino como una punzada lenta, dolorosa, inevitable. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender cómo llegamos a normalizar relaciones donde somos invisibles es parte crucial del viaje hacia nuestra transformación personal. Muchos hemos crecido creyendo que amar es aguantar, ceder, dar siempre un poco más, aunque duela, pero pocas veces nos enseñan que el amor también debe ser un refugio mutuo, una construcción diaria donde ambos eligen quedarse, no una zona de guerra donde uno sobrevive mientras el otro se va. Y cuando esa balanza se rompe, cuando la presencia del otro deja de ser un regalo y se convierte en una obligación, o peor aún, en una vergüenza, es allí donde debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy permitiendo que me hagan creer que merezco? Cada vez que recuerdo esos días previos a la cena, me veo a mí mismo atrapado en un ciclo de autoengaño, sosteniendo una estructura vacía solo porque temía enfrentar el dolor de la caída. Y aunque hoy sé que atravesar ese dolor era necesario para renacer, en ese momento sentía que cada paso hacia la verdad era como caminar descalzo sobre vidrios rotos. No era solo el miedo a perderla, era el miedo a enfrentarme a mí mismo y reconocer que había ignorado todas las señales, que había traicionado mi propia intuición en nombre de un amor que tristemente ya solo existía en mi cabeza. Hay algo profundamente humano en querer salvar lo que amamos, en aferrarnos a lo conocido aunque duela. Pero también hay algo profundamente liberador en decidir que merecemos algo más que migajas emocionales, que merecemos una vida donde nuestra luz no tenga que atenuarse para encajar en el mundo de alguien más. Y aunque este proceso de redescubrimiento duele, aunque al principio parece arrancarnos de raíz, luego entendemos que es en realidad un renacer, una transformación silenciosa que cambia para siempre la forma en que caminamos en este mundo. Mientras seguía rememorando aquellos momentos en los que todo parecía estar bien, no podía evitar preguntarme cuánto tiempo había vivido en 1900. Una mentira disfrazada de normalidad. Era como si la vida me hubiera puesto un espejo gigante frente al alma, obligándome a ver todas las grietas que había preferido ignorar. Y en ese espejo no solo estaba la imagen de una esposa que se alejaba, sino también la de un hombre que había dejado de escucharse a sí mismo en nombre de una promesa que ya nadie más estaba dispuesto a cumplir. Si en algún momento de esta historia sentiste que alguna palabra tocó algo dentro de ti, si alguna vez también
Ignoraste señales por miedo a enfrentar una verdad dolorosa. Te invito a escribir en los comentarios: estoy abriendo los ojos, porque a veces el simple acto de reconocerlo es el primer paso hacia una transformación que cambia toda nuestra historia. Ahora quiero adentrarme aún más en lo que realmente ocurrió aquella noche, cuando decidí seguir mi intuición y enfrentar la verdad cara a cara, aunque supiera que ya nada volvería a ser igual. Recuerdo claramente el día en que ella llegó a casa con una emoción que hacía mucho tiempo no veía en su rostro. Traía en las manos una invitación formal, de esas que parecen anunciar algo importante, un cambio, una oportunidad de esas que no se presentan dos veces. Su jefa, una mujer de gran influencia en su empresa, estaba organizando una cena privada para un pequeño grupo de colaboradores de confianza. Era, según sus palabras, una ocasión crucial para demostrar compromiso, presencia y solidez, no solo como profesionales, sino también como personas que sabían construir relaciones fuera de los muros de la oficina. Me habló de la importancia de asistir acompañados, de cómo eso reflejaba estabilidad emocional, madurez, la imagen de una vida bien estructurada. Mientras me contaba todos esos detalles, vi en sus ojos una chispa que ya no era para mí, sino para esa oportunidad que parecía significarlo todo en ese momento. Y cuando me dijo que, por supuesto, yo estaba invitado como su esposo, sentí algo parecido al orgullo. Pensé que, a pesar de las tensiones y de las señales ignoradas, todavía había en ella un espacio donde existíamos como pareja, donde yo aún era parte de su vida pública y no solo un fantasma en casa. No era solo una cena, era una puerta abierta a mostrar quiénes éramos, o al menos quiénes pretendíamos ser ante los demás. Era una posibilidad de reafirmar, aunque fuera de manera simbólica, que aún había un nosotros. En ese instante me sentí importante, necesario, como si, pese a todo, aún jugara un rol esencial en su vida. Me ofrecí inmediatamente a ayudarla con los preparativos, a buscar algo elegante para ambos, a estar a la altura de esa noche que parecía tan decisiva para su carrera. Hablábamos de la cena como si fuera una pequeña misión que emprenderíamos juntos, como un equipo. Pero detrás de esa conversación, algo invisible empezó a moverse, algo que mi mente, en su necesidad de creer, no quiso ver. En los bastidores de esa invitación ya se tejía una historia completamente distinta, una verdad oculta que pronto saldría a la luz. Conforme pasaban los días, notaba pequeños cambios en su actitud, como si su entusiasmo fuera cada vez menos compartido, como si la sola idea de tenerme allí comenzara a pesarle en lugar de aliviarla. Había una incomodidad silenciosa, disimulada detrás de sonrisas forzadas y frases automáticas, y aunque mi intuición susurraba que algo no estaba bien, me aferraba al deseo de pensar que era solo estrés, nerviosismo por querer causar una buena impresión. De nuevo, elegí no ver. Decidí tapar mis propios ojos para no enfrentar la posibilidad de que esa invitación no era realmente para mí, que ya existía otro papel, otro actor, asignado en la obra que yo ingenuamente creía protagonizar. La mente humana es experta en construir refugios cuando la verdad amenaza con derribarnos. Yo había construido el mío con la idea de que el amor podía salvar cualquier distancia, que el tiempo compartido podía pesar más que las decepciones acumuladas. Pero la vida, tarde o temprano, nos enfrenta a nuestras propias construcciones ilusorias. Esa cena no era solo una oportunidad para su carrera, era también, aunque yo aún no lo supiera, el escenario donde se pondría en evidencia todo aquello que venía carcomiendo nuestra relación desde hacía tiempo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque es necesario entender cómo, muchas veces, las decisiones que creemos pequeñas se convierten en giros de vida irreversibles.
La invitación a esa cena no fue simplemente una cortesía laboral. Fue una elección simbólica sobre quién merecía ocupar un lugar a su lado en los momentos importantes. Y aunque ella me había extendido aquella invitación como quien ofrece una flor marchita, en su corazón ya había reemplazado mi nombre, mi presencia, mi historia compartida por alguien más. Cada palabra que intercambiábamos sobre aquella noche era como un ensayo para una representación donde yo ya no era el protagonista, apenas un recuerdo incómodo del pasado que ella quería ocultar. El día de la cena se acercaba y con él crecía en mí una mezcla de emoción y ansiedad. Me esforcé en aparentar normalidad, en ser comprensivo, en aligerar su estrés, creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero algo dentro de mí, algo que no podía silenciar por más que lo intentara, me decía que debía estar atento, que no debía confiar ciegamente en una imagen tan cuidadosamente maquillada. En esos días previos descubrí que las máscaras, aunque estén bien puestas, siempre tienen fisuras. Bastaba mirar un poco más allá de las palabras, de los gestos aprendidos, para notar las grietas. Y aún así, me resistí. No porque no viera las señales, sino porque enfrentarlas implicaba aceptar que todo lo que había construido, todo lo que había soñado, se estaba desmoronando. Me aferré a esa invitación, como quien se aferra a un trozo de madera en medio de un naufragio, sin entender que la verdadera salvación no vendría de mantenerme a flote a su lado, sino de aprender a nadar solo. La noche anterior a la cena, mientras yo aún pensaba ingenuamente en qué ropa usaría, en cómo podría apoyarla para que brillara frente a su jefa, ocurrió algo que partió en dos todo lo que aún intentaba sostener entre las manos. Estábamos sentados en el sofá. Un silencio tenso flotaba entre nosotros, como si el aire mismo adivinara lo que estaba por romperse. Con un tono de voz que no admitía discusión, ella soltó la frase que aún hoy resuena en algún rincón de mi memoria. Tú vas a arruinarlo. En todo, así, sin anestesia, sin rodeos, como quien lanza una piedra con toda la intención de romper el vidrio que todavía se mantenía milagrosamente intacto. La forma en que lo dijo, la frialdad en sus ojos, el desprecio contenido en cada palabra, fue mucho más devastador que cualquier grito o insulto. No fue un arranque de ira, ni un malentendido que pudiera aclararse. Fue una sentencia, un juicio definitivo, donde ya estaba condenado sin derecho a defensa. Me quedé allí, inmóvil, con el alma temblando, preguntándome en qué momento había pasado de ser su compañero a ser su vergüenza, en qué instante había dejado de ser el hombre que ella miraba con admiración para convertirme en alguien que debía esconderse, que debía ser omitido de su vida social como si fuera un error que prefería no mostrar. Ella no solo me prohibió ir, me despojó de toda dignidad en una sola frase. Y lo más doloroso no fue la prohibición en sí, sino lo que implicaba, que, en su mente, mi presencia era una amenaza, una mancha, algo que podía arruinar sus aspiraciones, su imagen, su carrera. En ese momento entendí que ya no importaba cuánto amor hubiera dado, cuántas veces hubiera estado allí sosteniéndola en silencio. A sus ojos, yo ya no era suficiente, y peor aún, era un obstáculo. Recuerdo haber intentado buscar en su rostro algún atisbo de duda, algún gesto de arrepentimiento, pero lo único que encontré fue una determinación fría, como si esa decisión ya hubiera sido tomada mucho tiempo antes y solo ahora se atreviera a verbalizarla. No hubo discusión, no hubo espacio para el diálogo. Simplemente se levantó, llamó un taxi con la misma tranquilidad con la que uno pide café por teléfono, tomó su bolso y salió por la puerta sin volver la vista atrás. Y yo me quedé allí, sentado en el borde del sofá, sintiéndome menos que nada, intentando entender en qué momento había permitido que mi valor dependiera tanto de alguien que, claramente, ya había dejado de verme. Hay momentos en la vida que
marcan un antes y un después de manera irreversible. Y no siempre esos momentos vienen acompañados de grandes explosiones o peleas memorables. A veces, el verdadero impacto llega en la forma más silenciosa, más fría, más calculada. Aquella noche fue una de esas fracturas invisibles que cambian para siempre la manera en que ves el mundo y a ti mismo. Porque no era solo una cena a la que me estaban negando asistir, era mi derecho a existir en su vida, a ocupar un lugar en su historia. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando alguien a quien amas te hace sentir invisible, la verdadera transformación no comienza en el momento de la traición, sino mucho antes, en cada pequeña renuncia que aceptaste en silencio, en cada ocasión en que preferiste callar por miedo a perder. Nos enseñan a luchar por el amor, pero pocas veces nos enseñan a luchar por nosotros mismos cuando ese amor ya no nos incluye, cuando nos convierte en fantasmas que rondan una casa que ya no es hogar. El viaje hacia la autoestima no empieza el día que decidimos alejarnos. Empieza en esos segundos de dolor silencioso, cuando, a pesar de todo, algo dentro de nosotros comienza a despertar, a susurrarnos que merecemos más, que la vida no puede resumirse a mendigar un lugar en el corazón de alguien que ya nos echó sin siquiera abrir la puerta para despedirnos. Fue esa noche, en medio de la sala vacía, rodeado de silencios que pesaban toneladas, cuando entendí que había estado sosteniendo un espejismo y que mi primer acto de amor propio sería reconocerlo, sin excusas, sin maquillajes, sin buscar culpables. Cada palabra que ella pronunció, cada gesto de indiferencia, fue, en el fondo, una invitación dolorosa pero necesaria a comenzar un viaje diferente, uno donde la validación no viniera de fuera, sino de dentro. Y aunque en ese momento me sentía roto, disminuido, abandonado, había en mí una chispa, una semilla de algo que ni siquiera el dolor más profundo podría arrancar, la posibilidad de reconstruirme desde mis propias ruinas. Así como la herida más profunda puede convertirse en la entrada de la luz, también el menosprecio más grande puede ser el catalizador de nuestra mayor transformación. No lo entendí inmediatamente. No tuve un momento de claridad cinematográfica, solo tenía un vacío inmenso, una tristeza que me cubría como una niebla espesa. Pero incluso en esa niebla había un impulso, una necesidad de levantarme, de no permitir que esa historia, escrita por el desprecio ajeno, definiera mi valor. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi sala, entendí que ya no había marcha atrás. Algo había muerto entre nosotros, algo que ni todo el amor ni todos los recuerdos hermosos podrían resucitar. Y paradójicamente, esa muerte también era una puerta abierta, una oportunidad para descubrir quién era yo más allá del reflejo que ella había dejado de querer mirar. La escena fue tan rápida y al mismo tiempo tan dolorosamente lenta que por instantes sentí que el tiempo se quebraba en pedazos frente a mí. Ella, sin siquiera mirarme a los ojos, tomó su teléfono, marcó el número de un taxi y, mientras yo seguía allí, de pie, tratando de entender en qué momento había dejado de ser parte de sus planes, confirmó la dirección como si fuera la cosa más natural del mundo. Ni una explicación, ni una caricia fingida, ni siquiera una disculpa educada. Solo la certeza brutal de que yo no estaba invitado, de que sobraba, de que me había convertido en un espectador incómodo dentro de mi propia historia. El sonido de sus tacones, alejándose por el pasillo, resonaba como una despedida no declarada, como un eco de todo lo que no nos habíamos dicho y que, en el fondo, ya no tenía importancia decir. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco que pareció sellar años de historia en un solo instante. Me quedé allí, inmóvil, rodeado por un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Era como si el aire mismo me recordara que ya no era necesario, que mi presencia había dejado de ser relevante incluso en los momentos más importantes de su vida.
El taxi se llevó más que su figura alejándose. Se llevó también la última ilusión que yo había estado sosteniendo con tanta terquedad. Y yo me quedé, como tantas veces ocurre cuando uno ama más de lo que debería, intentando darle sentido a algo que no lo tenía. No lloré en ese momento. No hubo lágrimas. Solo un vacío profundo, una sensación de ser invisible incluso para mí mismo. Era la humillación silenciosa de quien comprende, sin necesidad de palabras, que ha sido desplazado, que su lugar fue ocupado por la indiferencia, que su historia ya no importa en el guión que alguien más está escribiendo a sus espaldas. En esos minutos eternos donde el reloj parecía haberse detenido, repasé mentalmente cada detalle, cada gesto, cada palabra no dicha que me había traído hasta ese punto. La mente busca explicaciones como quien busca oxígeno bajo el agua, pero la verdad es que en esos momentos de quiebre no hay lógica que nos consuele. Solo queda el dolor crudo, el impacto de ver, sin posibilidad de negarlo, que hemos sido apartados de la vida de alguien que alguna vez juró caminar a nuestro lado. Y es curioso cómo, incluso en medio de esa herida abierta, una parte de mí trataba de justificarla. Pensaba que tal vez estaba nerviosa, que tal vez no quería cargarme con su ansiedad, que quizá era mejor para ella enfrentar esa noche sola. Nos volvemos expertos en construir excusas para quienes amamos, aunque eso nos desangre por dentro. Porque aceptar que simplemente ya no nos quieren es mucho más devastador que inventar historias donde aún conservamos algo de dignidad. La humillación esa noche no vino acompañada de gritos ni de escenas dramáticas. Fue fría, sutil, meticulosa, una herida limpia que no dejó sangre a la vista, pero que cortó tan profundo que tardaría mucho en sanar. Y aunque en ese momento no podía verlo, esa herida también sería la semilla de algo más grande, de un despertar que aún no alcanzaba a vislumbrar, pero que ya latía tímidamente en algún rincón de mi ser. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque en la vida muchas veces no nos rompen a gritos, sino en silencios. Y es precisamente en esos silencios donde podemos encontrar las pistas más importantes sobre quiénes somos realmente y qué tan lejos estamos dispuestos a ir para reencontrarnos. No todas las batallas son ruidosas. Algunas de las más importantes se libran en la intimidad de nuestro propio corazón, en esos momentos donde solo estamos nosotros frente a la devastadora verdad de haber sido apartados sin una explicación. Lo que ocurrió después de esa puerta cerrándose sería el comienzo de un viaje que cambiaría para siempre mi manera de ver el amor, la lealtad y, sobre todo, el valor que uno debe darse a sí mismo cuando nadie más está dispuesto a reconocerlo. Durante los primeros minutos después de que la puerta se cerró, me quedé allí, aturdido, como si todo lo que acababa de pasar hubiera sido solo una escena imaginada, algo tan absurdo que mi mente aún se resistía a aceptar como real. Pero a medida que el silencio se alargaba y el vacío de la casa parecía agrandarse, una inquietud empezó a instalarse en mi pecho. Primero como una punzada tenue, luego como un latido incómodo que no me dejaba respirar tranquilo. Algo no encajaba. Algo dentro de mí gritaba que aquella escena no era simplemente el resultado de un mal día, ni de un malentendido pasajero. No, era estrés, ni nervios, ni presión laboral. Era algo más profundo, algo que venía fermentándose en las sombras desde mucho tiempo atrás. Intenté racionalizarlo, convencerme de que estaba exagerando, de que tal vez ella solo necesitaba ese espacio para sentirse segura en un evento importante, pero no importaba cuántas excusas construyera para tranquilizarme. Esa sensación viscosa seguía trepando por mi interior, envolviendo cada pensamiento, susurrándome que debía mirar más allá de la superficie. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, mi intuición hubiera despertado de golpe, derribando las paredes de negación que yo mismo
había levantado para protegerme de una verdad que, en el fondo, siempre supe que estaba allí. No era solo el hecho de que no quisiera que la acompañara, era la forma brutal, fría, casi calculada en que lo había hecho. Era esa llamada al taxi realizada con una naturalidad que dolía más que cualquier palabra cruel. Era la certeza, que se volvía cada vez más nítida, de que ella ya no me veía como parte de su vida, al menos no en los momentos que realmente importaban. Algo dentro de mí empezó a encajar piezas, pequeños detalles que antes había barrido bajo la alfombra de la costumbre, las miradas esquivas, los planes de última hora donde yo no era considerado, los mensajes que terminaban abruptamente cuando me acercaba. La sospecha no llegó como una explosión repentina, sino como una marea creciente, arrastrando todo a su paso. Cada recuerdo reciente era ahora un fragmento de evidencia que mi mente no podía seguir ignorando. No se trataba de celos irracionales, ni de inseguridad infundada. Era una intuición ancestral, esa sabiduría silenciosa que todos llevamos dentro y que rara vez nos atrevemos a escuchar hasta que el dolor se vuelve imposible de soportar. Con cada minuto que pasaba, la ansiedad crecía. Ya no era simplemente tristeza, ni siquiera era rabia. Era una mezcla corrosiva de decepción y necesidad urgente de saber la verdad. Era la voz interna que me empujaba a salir del letargo, a romper la fachada de normalidad que había intentado sostener con tanto esfuerzo. No podía quedarme allí, en esa sala llena de sombras, fingiendo que no pasaba nada, esperando su regreso como si la humillación de esa noche pudiera ser barrida bajo la alfombra una vez más. En ese momento, entendí que había llegado a un cruce de caminos. Podía quedarme en el sofá, inmovilizado por el miedo a lo que pudiera descubrir. O podía levantarme, enfrentar el temblor en mis piernas y buscar respuestas, aunque me dolieran hasta el alma. Era una decisión que no se trataba únicamente de ella, sino también de mí, de mi dignidad, de mi necesidad de recuperar el control sobre mi propia vida. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la vida, en esos momentos de quiebre, nos exige algo que no siempre estamos preparados para dar: el valor de mirar de frente lo que más tememos, de atravesar el dolor en lugar de rodearlo, de romper nuestra propia ilusión para construir algo nuevo desde las cenizas. No es fácil. A veces preferimos seguir caminando en círculos dentro de una mentira que ya conocemos, antes que enfrentarnos a la incertidumbre brutal de la verdad. Pero en esa incertidumbre también habita la libertad, el primer respiro después de años de ahogo silencioso. Decidí no avisar, no preguntar, no pedir explicaciones que seguramente serían adornadas con medias verdades o silencios incómodos. En lugar de eso, movido por un impulso que parecía brotar de un lugar mucho más profundo que la mente, me cambié de ropa, tomé las llaves del coche y salí de casa. No tenía un plan claro, no sabía qué haría exactamente, pero sí sabía que no podía quedarme cruzado de brazos viendo cómo mi vida se desmoronaba sin hacer nada. Mi corazón latía rápido, no por miedo a lo que podría encontrar, sino por la certeza de que, esta vez, no me traicionaría a mí mismo. Conforme el coche avanzaba por las calles iluminadas tenuemente, mi mente era un torbellino de pensamientos. Parte de mí aún quería aferrarse a la idea de que todo era un error, una mala interpretación, que al llegar al restaurante la encontraría sola, nerviosa, esperándome de alguna manera. Pero otra parte, más callada y mucho más sabia, ya sabía que ese no sería el caso. Esa parte se preparaba, silenciosamente, para el impacto que estaba por venir. En ese trayecto breve pero eterno, entendí algo que jamás había comprendido hasta ese momento. La sospecha no destruye relaciones, lo hace la traición. La sospecha es apenas un síntoma, una advertencia que la vida nos da para que no sigamos caminando ciegos hacia el abismo.
y aunque en el fondo deseaba equivocarme, aunque hubiera dado cualquier cosa por descubrir que mis miedos eran infundados, sabía que la vida rara vez nos susurra tantas veces la misma advertencia sin motivo. Al llegar cerca del restaurante, estacioné el coche en una esquina oscura, lejos de las luces y del bullicio. Observé desde la distancia, sin saber muy bien qué esperaba encontrar, pero preparado de alguna manera para todo. No era morbo, no era venganza. Era necesidad de cerrar un capítulo que, por más doloroso que fuera, ya no podía seguir escribiéndose a medias. Desde el interior del coche, con las manos sudando sobre el volante y el corazón golpeándome contra el pecho como un tambor desbocado, supe que había llegado a un punto sin retorno. No podía seguir esperando que la vida me explicara con paciencia lo que ya se sentía tan evidente. Había una fuerza silenciosa, casi instintiva, que me empujaba a actuar, a no quedarme atrapado en la parálisis del miedo, a no seguir permitiendo que las dudas me consumieran desde dentro sin hacer nada. Algo dentro de mí, algo mucho más profundo que la rabia o la tristeza, me impulsó a moverme, a buscar respuestas, aún sabiendo que lo que encontraría probablemente rompería todo lo que todavía intentaba sostener. Era como si, después de tanto tiempo de mirar hacia otro lado, finalmente me hubiera cansado de engañarme, como si mi dignidad, todavía viva en algún rincón olvidado, hubiera decidido despertar de golpe para recordarme que yo también merecía saber la verdad, aunque doliera, aunque me dejara sin suelo bajo los pies. Respiré hondo, tratando de calmar la marea de emociones que me inundaba, y abrí la puerta del coche con la sensación de que cada paso que daba hacia el restaurante era un paso hacia una versión de mí mismo que ya no aceptaría migajas, que no volvería a sentarse a esperar permiso para existir en la vida de nadie. El aire nocturno era frío y seco, y cada bocanada me recordaba que estaba completamente solo en esa decisión, que no había vuelta atrás. No llevaba un plan en mente, no había discursos preparados, no tenía idea de cómo actuaría si confirmaba mis peores sospechas. Solo sabía que ya no podía seguir huyendo de lo que era evidente, que el precio de seguir fingiendo normalidad era mucho más alto que el dolor de enfrentar la verdad cara a cara. Caminé por la acera despacio, como si cada paso fuera una prueba silenciosa de que esta vez no me detendría, de que esta vez no pondría excusas, de que esta vez sería fiel a mí mismo, pasara lo que pasara. Desde la distancia vi el restaurante iluminado, con las mesas perfectamente ordenadas y las risas de los comensales escapando a través de las ventanas abiertas. Un lugar elegante, cuidadosamente preparado para impresionar, para crear esa sensación de éxito y pertenencia que tanto significaba para ella. Me quedé un momento en la acera, observando, dejando que mis ojos se acostumbraran a la luz, a la escena, a la idea de que estaba a solo unos metros de confirmar aquello que mi alma ya sabía, pero que mi mente se resistía aún a aceptar. No tenía miedo de verla feliz, no temía verla triunfando en su mundo. Lo que temía era encontrarme con la confirmación brutal de que yo había sido reemplazado, borrado, suplantado como si jamás hubiera tenido valor real en su vida. Esa era la verdadera herida, no el acto de traición en sí, sino la facilidad con la que alguien puede eliminarte de su historia sin ni siquiera pestañear. Y sin embargo, sabía que debía verlo con mis propios ojos. No porque necesitara pruebas para culparla o victimizarme, sino porque necesitaba pruebas para cerrar el círculo dentro de mí, para no seguir girando eternamente en una espiral de dudas y suposiciones. Respiré hondo una vez más, ajusté la chaqueta que llevaba puesta y crucé la calle. Cada paso me acercaba no solo a la verdad, sino también a una versión diferente de mí. Una versión que estaba aprendiendo, de la manera más dura, que a veces perder algo que creíamos imprescindible es el primer acto real de libertad.
Sentía el peso del momento, la gravedad de lo que estaba a punto de descubrir, pero también una extraña calma, como si, de algún modo, ya estuviera listo para enfrentar lo que viniera, para atravesar el dolor en lugar de seguir evitándolo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque tomar la decisión de actuar, de no quedarse de brazos cruzados frente a una intuición que grita, es uno de los actos de transformación más valientes que podemos hacer. No se trata solo de descubrir la verdad sobre otros. Se trata, sobre todo, de descubrir la verdad sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de dejar de ser espectadores pasivos de nuestras propias vidas y convertirnos en protagonistas, aun cuando el guión que venga después no sea el que habíamos soñado. Cuando puse la mano en la puerta del restaurante sentí que, en realidad, no estaba abriendo solo una entrada física a un lugar. Estaba abriendo la puerta a una nueva etapa de mi vida, una etapa donde la verdad, por dolorosa que fuera, sería siempre mejor que vivir atrapado en la cómoda prisión de las ilusiones rotas. Mi corazón latía desbocado, mi mente intentaba prepararme para cualquier escenario, pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que todo cambiaría a partir de ese instante. Si alguna vez sentiste ese impulso imparable de buscar respuestas, aún sabiendo que podrían doler, escribe en los comentarios: prefiero la verdad, porque reconocerlo no solo es un acto de honestidad, es también una declaración de amor propio que marca el verdadero comienzo de nuestra transformación. Ahora quiero llevarte aún más profundo en esta historia, porque lo que vi al atravesar esa puerta iluminada no solo confirmó mis sospechas, sino que también plantó en mí una semilla que, aunque tardaría en florecer, cambiaría para siempre mi manera de entender el amor, el valor y la vida misma. Cuando crucé la puerta del restaurante, sentí que el mundo entero se comprimía en el pequeño instante en que mis ojos comenzaron a buscarla entre la multitud. El lugar estaba lleno de murmullos, copas tintineando, sonrisas cuidadosamente ensayadas, conversaciones que parecían flotar en el aire como parte de una obra de teatro cuidadosamente montada. Cada detalle estaba diseñado para impresionar, para vender la imagen de éxito, de logro, de pertenencia, y en medio de toda esa puesta en escena, yo avanzaba, invisible para todos, con el corazón ardiendo en una mezcla de ansiedad, tristeza y una determinación silenciosa que no había sentido nunca antes. No fue difícil encontrarla. De alguna forma, aún sin verla del todo, mi cuerpo la reconoció antes que mis ojos. Esa conexión, tan profunda en otro tiempo, ahora actuaba como un faro doloroso que me guiaba directo hacia donde ella estaba. Estaba sentada en una mesa elegante, rodeada de personas que reían y brindaban, como si el mundo fuera un lugar seguro, como si nada malo pudiera tocarles. Y a su lado, como una sombra grotesca en una pintura que alguna vez fue hermosa, estaba él. No era difícil adivinar lo que estaba pasando. Lo vi en la forma en que ella sonreía, en cómo tocaba ligeramente su brazo mientras hablaba, en la manera en que lo presentaba con una naturalidad hiriente, como si fuera su verdadero compañero, como si yo nunca hubiera existido. En ese momento todo encajó. Todas las piezas que durante meses no habían encontrado su lugar se alinearon brutalmente frente a mí. Ya no había dudas, ni necesidad de buscar explicaciones más amables. La verdad era tan nítida como dolorosa. No era yo quien ella había querido llevar a esa cena. No era yo quien encajaba en esa nueva vida que estaba construyendo a mis espaldas. Era él, un sustituto cuidadosamente elegido, alguien que, para sus ojos, representaba mejor la imagen que quería proyectar. Mi presencia, mi historia, mi amor eran ahora apenas un estorbo, un error que había decidido corregir de la manera más fría posible. Durante un segundo que me pareció eterno, contemplé la escena como si no fuera real, como si fuera un espectador más de aquel teatro cuidadosamente montado. Quise gritar,
Quise llorar, quise marcharme corriendo, pero no hice nada de eso. Algo dentro de mí, algo que había estado creciendo silenciosamente en los días y semanas previas, me mantuvo firme. No era orgullo, no era rabia, era una forma nueva de dignidad, nacida en medio del dolor, una que me susurraba que no necesitaba rebajarme, que no necesitaba destruir nada para recuperar lo único que de verdad importaba, mi propia identidad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando enfrentamos de golpe la verdad que tanto temíamos, tenemos ante nosotros una elección silenciosa que define toda nuestra transformación. Podemos rompernos en mil pedazos y quedarnos allí entre las ruinas lamentando lo que nos quitaron. O podemos recoger esos pedazos, mirarlos con respeto y comenzar a construir con nuestras propias manos algo completamente nuevo. No desde el odio, no desde la venganza, sino desde la conciencia de que merecemos algo diferente, algo más auténtico, algo que no dependa de ser aceptados o rechazados por alguien más. Verla allí, fingiendo una vida donde yo no existía, fue una de las experiencias más desgarradoras que he vivido, pero también, paradójicamente, fue una de las más liberadoras. Porque en ese instante entendí que yo no quería seguir siendo una sombra, una pieza de repuesto, un actor de reparto en una historia que ya no me pertenecía. Entendí que el amor, el verdadero amor, no puede construirse sobre la mentira, sobre la vergüenza, sobre el desprecio silencioso. Siguiendo esas pistas, esa intuición que desde el principio me había hablado en voz baja, me acerqué a una distancia suficiente para ver, sin ser visto. No era miedo lo que me hacía actuar con prudencia, era respeto por mí mismo. No necesitaba irrumpir en su mundo y exigir explicaciones que a esas alturas ya no tenían sentido. La verdad ya estaba allí, desnuda, indiscutible, mirándome a los ojos con una crudeza que dolía y al mismo tiempo curaba. En esos minutos eternos donde todo quedó expuesto, sentí que algo dentro de mí se rompía. Sí, pero también sentí el nacimiento de una fuerza nueva, una especie de despertar silencioso, que me decía que esta historia, aunque terminara en ruinas, sería el inicio de un viaje mucho más grande, mucho más verdadero, un viaje hacia mí mismo, hacia la reconstrucción de una identidad que no dependiera jamás de ser validada por el amor de alguien que no supo verme. El restaurante estaba lleno, como si toda la ciudad hubiera decidido reunirse esa noche bajo aquellas luces tenues que caían como un velo sobre las mesas perfectamente dispuestas. La música suave flotaba en el aire, envolviendo cada rincón en una atmósfera de falsa intimidad, donde las sonrisas parecían más ensayadas que espontáneas, y donde cada palabra pronunciada parecía formar parte de una coreografía cuidadosamente planeada. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de las copas y el roce discreto de los cubiertos sobre los platos, componiendo una sinfonía de normalidad que contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía en mi interior. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol, como si fueran ajenos a mi voluntad, como si en cada movimiento una parte de mí estuviera luchando entre avanzar o detenerse, entre enfrentar la escena que me esperaba o dar la media vuelta y marcharme para siempre. Pero algo mucho más fuerte que el miedo me mantenía allí, avanzando sin prisa pero sin detenerme, sintiendo el peso de cada segundo, como si el tiempo se hubiera ralentizado para obligarme a vivir cada sensación, cada detalle, con la máxima intensidad. Observaba las mesas, los rostros desconocidos, las miradas cruzadas, buscando entre toda aquella marea de aparentes desconocidos el rostro que conocía mejor que el mío propio, y al mismo tiempo sintiendo que aquel rostro, ese que tantas veces había amado, ya no me pertenecía,
Ya no formaba parte de mi historia presente, sino de un capítulo que había terminado sin que yo pudiera ponerle un punto final. El olor a comida recién servida se mezclaba con perfumes caros, con risas forzadas, con esa sensación de éxito artificial que algunas personas intentan desesperadamente sostener ante el mundo. Era un escenario perfecto para ocultar verdades incómodas, para disfrazar con sonrisas los vacíos que se abrían detrás de cada palabra amable. Mi mirada se movía entre las mesas, escaneando cada detalle, cada gesto, cada interacción, hasta que la vi. Allí estaba ella, radiante para los ojos de los demás, como si el dolor que me había dejado horas antes fuera una historia ajena, un relato lejano que no tenía nada que ver con su nueva versión de sí misma. A su lado, ese hombre que con su traje perfectamente planchado y su sonrisa medida, encajaba a la perfección en el cuadro que ella había decidido pintar para su jefa, para sus colegas, para el mundo que ahora pretendía habitar sin mí. Me detuve por un momento en medio del salón, atrapado entre dos realidades. La que había construido en mi mente durante tanto tiempo, donde todavía era parte de su vida, y la que ahora se desplegaba ante mis ojos con una crudeza imposible de ignorar. Cada carcajada, cada gesto de complicidad que compartía con él era como un golpe seco contra todo lo que había creído real. Y sin embargo, en medio de esa tormenta interna, había una extraña calma, una comprensión profunda de que esa escena no era el final de mi vida, sino el fin de una ilusión que ya no podía seguir sosteniendo. El ambiente a mi alrededor seguía su curso como si nada importante estuviera ocurriendo, como si para el resto del mundo yo no fuera más que otro, desconocido en medio de una noche cualquiera. Y de alguna forma, esa indiferencia general me dio fuerzas, porque entendí que no necesitaba un escenario, ni testigos, ni confrontaciones dramáticas para validar mi dolor o mi despertar. Todo lo que importaba estaba ocurriendo dentro de mí, en ese espacio sagrado donde decidía, una vez más, actuar no desde la herida, sino desde la dignidad silenciosa de quien sabe que su valor no depende de ser aceptado o rechazado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque enfrentarnos a la verdad en un ambiente donde todo parece estar diseñado para ocultarla es un acto de valentía que pocas veces reconocemos. A veces, la vida nos lleva a estos escenarios no para humillarnos, sino para enseñarnos que nuestra verdadera fortaleza no se mide en cómo evitamos el dolor, sino en cómo decidimos atravesarlo con la frente en alto, sin permitir que nos defina, sin permitir que robe la luz que llevamos dentro. Cada sonido del restaurante, cada gesto elegante, cada palabra superficial, era un recordatorio de que el mundo sigue girando aun cuando el nuestro parece haberse detenido. Y en esa conciencia amarga y liberadora a la vez, comencé a sentir que algo en mí cambiaba. No era rabia, no era tristeza pura, era una especie de aceptación madura, de esas que nacen solo cuando dejas de pelear contra lo evidente y permites que la vida, con toda su crudeza, te enseñe lo que necesitas para crecer. Me quedé unos instantes más allí, observando sin ser visto, respirando hondo para no dejar que la emoción me desbordara, para mantenerme fiel a esa nueva versión de mí mismo que, sin saberlo del todo, había comenzado a nacer esa misma noche. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo más, no porque el dolor fuera insoportable, sino porque ya había visto lo suficiente. Ya tenía todas las respuestas que necesitaba, aunque ninguna de ellas fuera la que había deseado encontrar. Ella estaba sentada de manera elegante, con esa sonrisa medida que tantas veces había usado para conquistar reuniones importantes, para tejer alianzas, para ganarse lugares en espacios donde la competencia era feroz y cada gesto contaba. Desde donde me encontraba, podía ver la manera en que hablaba, cómo se inclinaba ligeramente hacia él cuando reía, cómo rozaba su brazo de manera casual pero deliberada, como quien subraya con gestos
una historia que quiere hacer creer a los demás. Pero lo que terminó de desgarrarme no fue la complicidad entre ellos, ni siquiera fue ver a aquel hombre ocupando el lugar que hasta hacía poco había sido mío. Lo que rompió todo dentro de mí fue escucharla pronunciar las palabras con total naturalidad, sin titubeos, sin rastro alguno de culpa o duda. Él es mi esposo. No fue un error, no fue una broma malinterpretada, fue una afirmación clara, pública, contundente, dicha frente a su jefa, frente a sus colegas, frente a ese nuevo círculo que ahora parecía ser el único universo que le importaba. Mi esposo, repitió, mientras el otro hombre asentía con una sonrisa que, desde donde yo estaba, parecía cargada de soberbia, de certeza, de victoria silenciosa. Y allí estaba yo, invisible, testigo de cómo, en cuestión de segundos, mi historia, mi vida compartida, mis años de amor y entrega eran reemplazados sin el más mínimo respeto, como si fueran solo un error de edición en un guión que ella había decidido reescribir. No hay forma de explicar con palabras el impacto de ese momento. Es como si todo tu cuerpo se vaciara de golpe, como si cada célula se negara a aceptar la evidencia, como si el alma misma diera un paso atrás, incapaz de soportar la violencia de una traición tan descarada, tan brutal en su sencillez. No hubo gritos, no hubo peleas, solo esa frase dicha con una sonrisa, como si nombrarlo a él como su esposo fuera el acto más natural del mundo, como si mi existencia hubiera sido borrada de un plumazo, sin siquiera un parpadeo de culpa. La música seguía sonando, las copas seguían chocando, la gente seguía riendo a mi alrededor, completamente ajena al cataclismo que estaba ocurriendo dentro de mí. Era como vivir una escena de esas películas donde el personaje principal se da cuenta de que ha estado soñando una vida entera que nunca fue real. Y lo peor era la normalidad de todo, la forma en que la vida seguía su curso mientras yo, por dentro, me rompía en pedazos tan pequeños que me preguntaba cómo sería posible volver a reunirlos algún día. Me quedé quieto unos segundos más, grabando cada detalle en mi memoria no por masoquismo, sino porque sabía que necesitaba recordar que era necesario no volver a caer en la tentación de idealizar lo que había quedado atrás. Necesitaba ver la verdad con toda su crudeza para poder sanar, para poder liberarme de una vez por todas de las cadenas invisibles que me ataban a alguien que ya había elegido seguir sin mí mucho antes de aquella noche. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando una traición se revela de forma tan descarnada, no solo duele el acto en sí, duele todo lo que representa. Los sueños compartidos que nunca serán, las promesas que se disuelven como humo, la confianza que se quiebra para siempre. Pero también, paradójicamente, se abre una oportunidad silenciosa y poderosa, la de reconstruirnos. Desde la verdad, la de comenzar un viaje donde ya no llevamos la carga de ilusiones rotas, sino la fuerza de haber sobrevivido a nuestra propia caída. Mirando esa escena, entendí algo que no había querido ver durante mucho tiempo. No era yo quien había perdido. No era mi valor el que estaba en duda. No era mi amor el que había fallado. Era su incapacidad de sostener lo verdadero, su necesidad de aparentar una vida que, aunque más brillante por fuera, carecía de la profundidad que alguna vez compartimos. Esa comprensión dolorosa pero liberadora fue el primer ladrillo sobre el que comencé a reconstruirme, aún sin saberlo del todo, aún con el corazón hecho trizas. Si alguna vez has presenciado una verdad que rompió todo, pero también sembró en ti el principio de una nueva fuerza, escribe en los comentarios: estoy viendo con nuevos ojos. Porque a veces, solo después de la ruptura más dolorosa, somos capaces de ver la vida con la claridad que antes nos negábamos a aceptar. Ahora, quiero seguir sumergiéndome en esta historia, porque la manera en que decidí actuar después de ver aquella escena
fue lo que realmente definió el comienzo de mi verdadero viaje de transformación interna. Dentro de mí, la lucha era brutal, como dos fuerzas opuestas tirando de mi alma en direcciones contrarias. Por un lado, una rabia tan intensa que me hacía temblar, no de miedo, sino de la fuerza contenida que buscaba una salida desesperada. Rabia por el engaño, por el descaro, por la humillación pública de ser testigo de mi propio reemplazo. Rabia contra ella, contra él, contra mí mismo por no haberlo visto venir antes. Pero mezclada con esa furia, ardía también una tristeza profunda, pesada como una piedra amarrada al pecho, una tristeza que dolía en cada respiración, en cada latido, en cada imagen que se clavaba como un cuchillo en mi mente. Incredulidad. Esa fue otra sombra que me envolvió, la incredulidad de ver con mis propios ojos algo que ni en mis peores pesadillas había imaginado. ¿Cómo era posible que aquella persona que había compartido conmigo sus sueños, sus miedos, sus planes de vida, ahora me borrara tan fácil, tan naturalmente, como si nunca hubiera sido parte de su mundo? ¿Cómo era posible que se sentara allí, frente a su jefa, frente a su nuevo círculo social, sosteniendo una mentira tan grande con una sonrisa tan pequeña? Me costaba aceptar que esa mujer, la que yo había amado con todo lo que tenía, fuera capaz de actuar con esa frialdad. Pero, en 1900, medio de todo ese torbellino de emociones desgarradoras, una decisión emergió dentro de mí con la claridad de una estrella solitaria en el cielo oscuro. No iba a hacer una escena, no iba a rebajarme a romper platos, ni a gritar verdades frente a gente que no sabía ni le importaba lo que realmente estaba pasando. No iba a regalarle ese espectáculo, no iba a regalarme a mí mismo la humillación de mostrar cuán roto estaba por dentro. No, no esa noche, no de esa forma. El verdadero control no siempre se ve como fuerza bruta. A veces, el verdadero control es quedarse en pie cuando todo dentro de ti quiere derrumbarse. Es contener el grito, es sujetar la lágrima, es mirar de frente la traición y decidir que no serás tú quien pierda la dignidad. Esa noche, parado en ese restaurante donde el tiempo parecía haberse congelado para mí, entendí que la venganza más poderosa no es el escándalo ni el enfrentamiento, es el silencio cargado de dignidad, es la retirada serena de quien sabe que su valor no puede ser disminuido por la traición de otro. Respiré hondo, sentí el ardor en los ojos, el nudo en la garganta, pero me mantuve firme. Mi cuerpo temblaba levemente, no de debilidad, sino del esfuerzo de contener todo lo que en otro momento, en otra vida, hubiera salido disparado como un torrente incontrolable. Sabía que si me dejaba arrastrar por esa avalancha de dolor y rabia, no solo perdería el control, perdería también la oportunidad de cerrar ese capítulo como merecía, con honor, con una serenidad que fuera en sí misma la prueba más sólida de mi transformación. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque enfrentarnos a la traición con control no significa reprimir el dolor. Significa elegir conscientemente qué tipo de historia queremos contar sobre nosotros mismos después de que todo se ha roto. Significa decidir que no seremos definidos por la herida, sino por la forma en que elegimos caminar con ella, aprender de ella, trascenderla. El control verdadero no es frialdad ni indiferencia. Es amor propio en su forma más pura, es respeto hacia nuestro propio viaje, hacia nuestra propia reconstrucción. Mientras la música seguía sonando y las conversaciones burbujeaban alrededor, yo di un paso atrás, como quien se retira de un incendio, sabiendo que nada de lo que se queme merece ser rescatado. No era resignación. Era aceptación, era la decisión consciente de no entregarle ni un segundo más de mi energía a quien ya había decidido vivir en un mundo donde yo no tenía lugar. Caminé hacia la salida sin mirar atrás, sintiendo que cada paso era un acto de liberación,
un testimonio silencioso de que, aunque la traición había sido inevitable, la pérdida de mi integridad era algo que yo podía y debía proteger a toda costa. Respiré hondo, como quien sabe que el siguiente paso no se da solo con los pies, sino también con el alma. Y entonces entré, con la frente en alto, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, pero con la serenidad de quien sabe que ya no tiene nada que perder, solo la dignidad que proteger. La puerta del restaurante se abrió con un sonido leve, casi elegante, como si la noche misma se apartara para dejarme pasar. Cada paso que di sobre aquel suelo reluciente fue un acto de presencia silenciosa, una declaración firme de que, aunque estuviera roto por dentro, me negaba a arrastrarme, a convertirme en la sombra herida que ellos esperaban ver. No había rabia en mis movimientos, tampoco tristeza explícita. Solo había una calma, densa, profunda, esa que aparece cuando finalmente aceptas que la verdad, por dolorosa que sea, también puede liberarte. Caminé despacio entre las mesas, sintiendo la vibración del lugar, las miradas que poco a poco comenzaban a volverse hacia mí, algunas curiosas, otras apenas notándome, pero todas ajenas a la tormenta invisible que se tejía en el aire. Cada gesto mío era intencionado, la postura erguida, los hombros relajados, la mirada fija en el lugar exacto donde ella estaba sentada, como si el universo entero se hubiera reducido a esa única coordenada. Y allí estaban ellos, en su burbuja dorada de falsas apariencias, riendo, brindando, actuando como protagonistas de una obra en la que yo, durante años, había creído tener un papel que ya no existía. Pero esta vez no era yo el que llegaba a pedir permiso, a mendigar afecto, a buscar explicaciones que solo servirían para extender la herida. Esta vez llegaba como quien se presenta ante su propia vida, no para reclamar, no para suplicar, sino simplemente para afirmar que seguía de pie, intacto en lo más esencial, inquebrantable, en la parte más profunda de su ser. Nuestras miradas se cruzaron, un segundo apenas, pero suficiente para que todo se dijera sin necesidad de palabras. Vi en sus ojos algo que no esperaba, sorpresa, miedo, tal vez un atisbo de culpa enterrado bajo capas de justificaciones. No importaba ya, no era su reacción la que definiría lo que iba a ocurrir, era la mía. Y mi respuesta fue un silencio que pesaba más que cualquier grito, una presencia tan sólida que no necesitaba frases grandilocuentes para hacerse sentir. Me detuve a una distancia prudente, como quien respeta no solo al otro, sino también a sí mismo. Los vi tensarse, acomodarse nerviosamente en sus asientos, intentando sostener la máscara que ahora se resquebrajaba bajo el peso de una simple aparición. No pronuncié su nombre, no hice preguntas, no exigí explicaciones, no porque no las mereciera, sino porque, en el fondo, ya sabía que no había respuesta que pudiera reconstruir lo que había sido roto de esa manera. La verdad ya había hablado, y su eco resonaba más fuerte que cualquier palabra. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay momentos en los que la verdadera fuerza no se muestra en la confrontación, sino en la serenidad, en saber que puedes caminar en medio de la traición, de las mentiras, del teatro de otros, y aún así conservar la pureza de tu propia alma. No se trata de fingir que no duele. Se trata de demostrarte a ti mismo que el dolor no tiene el poder de desdibujarte, que tu esencia es más grande que cualquier herida, que tu valor no depende de los ojos que se niegan a verte. Estando allí, parado frente a ellos, entendí que la mayor victoria no era exponerlos, ni vengarme, ni arrebatarles su momento falso de gloria. La mayor victoria era ser testigo de su caída sin necesidad de empujarlos. Era permitir que el peso de sus propias decisiones hablara más fuerte que cualquier acusación. Y en esa comprensión silenciosa, sentí cómo algo dentro de mí se soltaba, se liberaba,
como si un ancla antigua finalmente se rompiera, permitiéndome flotar de nuevo hacia la superficie de mi propia vida. El mundo alrededor siguió girando, las conversaciones continuaron, el vino siguió fluyendo en las copas, pero para mí algo fundamental había cambiado. Ya no era el hombre herido buscando una explicación, era un hombre que, a pesar de todo, había elegido su paz, su verdad, su camino. Y en esa elección silenciosa supe que estaba dando el primer paso real hacia la transformación que tanto necesitaba. Si alguna vez has sentido ese momento en el que eliges tu dignidad por encima del dolor, escribe en los comentarios: yo decido mi valor. Porque esa decisión, aunque parezca pequeña, es el principio de toda verdadera liberación interior. Ahora quiero seguir profundizando en esta historia, porque el siguiente paso que di, más que un movimiento físico, fue una declaración silenciosa de renacimiento. Una señal clara de que, aunque me hubieran querido borrar, jamás podrían apagar la luz que comenzaba a crecer dentro de mí. No fue necesario decir nada. Bastó con mi presencia firme para que el aire mismo cambiara de textura, como si en un instante el oxígeno del restaurante se hubiera espesado hasta volverse difícil de respirar. El murmullo constante que llenaba la sala se quebró poco a poco a mi alrededor, como cuando la marea retrocede antes de un gran impacto. Fue un silencio incómodo, tenso, casi palpable, ese tipo de vacío que no necesita gritos para hacerse notar, porque su sola existencia perfora la fachada de normalidad que todos intentan sostener. Los rostros alrededor comenzaron a girarse, uno a uno, como si una fuerza invisible los obligara a mirar hacia donde yo estaba de pie. No había dramatismo en mis movimientos, no había ninguna intención de ser el centro de atención, pero la verdad, cuando se presenta sin adornos, tiene una fuerza propia que arrastra todo a su paso. Vi cómo los gestos de las personas se congelaban a medio camino entre la risa y la confusión, cómo las conversaciones se truncaban de golpe, cómo las miradas pasaban de la curiosidad a la incomodidad, como si supieran, sin saber exactamente qué estaba ocurriendo, que algo importante acababa de irrumpir en medio de su noche cuidadosamente orquestada. Y entonces la vi a ella. No como se había mostrado momentos antes, segura, radiante, en control de su nuevo escenario. La vi como nunca antes, vulnerable, sorprendida, con ese gesto de pánico mal disimulado que delata a quien ha sido descubierto en pleno acto. Intentó sonreír, una sonrisa temblorosa que murió antes de formarse del todo. Buscó mi mirada, tal vez esperando un gesto de clemencia, una oportunidad de desviar la atención, una rendija para escapar de la exposición brutal que mi sola presencia había provocado. Pero no encontró nada. No había en mí ni odio, ni lástima, ni necesidad de reclamo. Solo había la serenidad de quien ya ha visto todo lo que necesitaba ver y ha decidido no formar parte del teatro. El hombre que estaba junto a ella, que hasta unos minutos antes se había mostrado confiado, altivo, comenzó a inquietarse, acomodándose nerviosamente en su silla, como quien se da cuenta de que la obra en la que pensaba brillar está a punto de desplomarse ante una audiencia inesperada. No había fuerza suficiente en el mundo que pudiera devolverle la seguridad, porque cuando la verdad aparece, desnuda, cruda, innegable, no hay argumento que pueda sostener una mentira. Durante esos segundos eternos, nadie en la mesa se atrevió a hablar, ni ellos, ni la jefa, ni los demás invitados. Era como si todo el restaurante se hubiera congelado en una especie de parálisis silenciosa, obligados a presenciar la caída de una máscara que hasta hacía un momento parecía perfecta. Y en medio de esa escena congelada, yo seguía de pie, inmóvil, respirando despacio, sintiendo cómo cada segundo reforzaba dentro de mí la certeza de que había tomado la decisión correcta. No pelear por un lugar que ya había sido negado,
no defender un amor que había sido traicionado, no mendigar una explicación que jamás podría limpiar la herida. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay silencios que hablan más alto que cualquier palabra, momentos en los que la falta de acción se convierte en el acto más poderoso de todos. A veces creemos que necesitamos gritar para ser escuchados, que necesitamos confrontar para demostrar nuestro dolor. Pero en realidad, cuando caminamos desde la verdad, nuestra sola presencia puede ser suficiente para derribar los castillos de arena construidos sobre la mentira. En ese instante, entendí que la verdadera fuerza no radica en imponerse, sino en resistir la necesidad de reaccionar impulsivamente, en confiar en que la vida, el tiempo y sobre todo nuestras decisiones conscientes acabarán revelando todo lo que necesita ser visto sin necesidad de arrastrarnos en la caída. Mi silencio no era indiferencia, era una elección consciente de soltar, de no cargar con una batalla que no era mía, de dejar que el peso de sus actos hablara más fuerte que cualquier reclamo que yo pudiera haber hecho. La atmósfera en el restaurante seguía cargada, densa, expectante. La gente apenas se atrevía a moverse, como si temiera romper aquel frágil equilibrio entre lo que se veía y lo que todos sabían, pero no se atrevían a nombrar. Y en medio de todo, yo sentía, por primera vez en mucho tiempo, que era dueño de mi propia historia, que había recuperado algo invaluable, la capacidad de elegir mi respuesta, de escribir mi propio desenlace sin depender de cómo otros actuaran. La belleza de ciertos momentos no reside en lo que se dice, sino en todo lo que queda suspendido en el aire como una verdad tan evidente que se vuelve imposible de ocultar. Mi sola presencia allí, erguido, sereno, sin un solo grito ni un solo reclamo, fue suficiente para que el mundo que ella había intentado construir aquella noche comenzara a resquebrajarse desde sus cimientos. No hizo falta una escena, ni palabras airadas, ni explicaciones forzadas. El lenguaje silencioso de las miradas, de los gestos tensos, de los rostros que buscaban sin éxito recuperar la compostura, lo decía todo. La mentira quedó expuesta como una herida abierta que todos podían ver, aunque nadie se atreviera a señalarla. El hombre que ella presentó como su esposo bajó la mirada, incómodo, como quien sabe que ya no puede sostener una farsa que ha sido descubierta sin necesidad de pruebas materiales. Ella, atrapada en su propio escenario, intentaba disimular, aferrándose a una normalidad que ya no existía, repitiendo gestos automáticos que antes habían sido suficientes para engañar, pero que ahora, bajo la luz implacable de la verdad, parecían torpes y huecos. No había nada que explicar. No había excusas que pudieran cambiar el hecho de que el simple hecho de estar allí, mirándolos sin ira, sin súplica, con una calma que venía de un lugar mucho más profundo que el orgullo, había desnudado su traición ante todos. No necesitaba gritar su infidelidad, no necesitaba demostrar nada. La fuerza de lo evidente hablaba por sí misma, implacable, arrasadora, dejando a cada uno enfrentado a su propio reflejo, a su propia conciencia, a sus propias decisiones. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque muchas veces creemos que necesitamos luchar para que la verdad sea vista, que es necesario rompernos la voz y el alma para que el mundo entienda nuestra herida. Pero no es así. La verdad tiene un poder silencioso, una forma de abrirse camino sola cuando llega su momento. Y cuando eso sucede, quienes construyeron su vida sobre engaños sienten el peso de sus propios actos sin que nadie tenga que señalarlo con el dedo. Es en esos instantes donde comprendemos que nuestra dignidad no depende de lo que el otro admita o niegue, sino de cómo elegimos pararnos frente a lo que se revela. Allí, en ese restaurante que hacía apenas unos minutos parecía una fortaleza de apariencias, ahora había grietas visibles por todas partes.
Y esas grietas no fueron provocadas por mí, sino por la inconsistencia de una historia que nunca fue verdadera. Yo solo estaba allí, sosteniendo mi propio ser con la firmeza tranquila de quien sabe que no necesita probar nada, de quien entiende que su valor no cambia porque otro no supo reconocerlo. Recuerdo la sensación exacta que recorrió mi cuerpo en ese momento. No fue alivio, porque el dolor seguía latiendo como una herida reciente. No fue venganza, porque no sentía necesidad de destruir lo que ya se estaba cayendo solo. Fue más bien una forma de liberación, una apertura interna hacia una nueva comprensión de quién era yo, más allá del dolor, más allá de la historia que terminaba. Era la confirmación de que la verdad no solo libera al que la descubre, también expone y confronta al que la negó. Con el mismo silencio con el que había llegado, di media vuelta. No había necesidad de más. No había necesidad de hundirse en el fango de las justificaciones ni de quedarse atrapado en un duelo interminable. La traición ya estaba expuesta. La historia ya había terminado, aunque los protagonistas no quisieran admitirlo. Y lo único que me quedaba por hacer era honrarme a mí mismo, respetar mi proceso, abrazar el dolor como parte del viaje de transformación que ya había comenzado, aunque yo aún no supiera hasta dónde me llevaría. Caminé hacia la salida con pasos firmes, dejando atrás el eco de un silencio que había dicho todo lo que mis labios se negaron a pronunciar. Cada zancada que daba era como desprenderme de un peso antiguo, como soltar, pedazo a pedazo, la historia que había llevado sobre los hombros durante tanto tiempo. No había rencor en mis movimientos, tampoco prisa, solo esa sensación de certeza que aparece cuando decides, de una vez por todas, no cargar más con lo que ya no te pertenece. No miré atrás, no porque no sintiera la tentación de hacerlo, sino porque entendía que mirar habría sido, de algún modo, seguir atado, seguir buscando respuestas donde ya no quedaba nada por responder. El abandono no fue solo físico, fue un abandono interno, profundo, de todo aquello que ya no podía ni debía sostenerme. Fue soltar la necesidad de ser entendido, la necesidad de ser reconocido, la necesidad de que alguien más validara mi dolor. Salir del restaurante aquella noche fue mucho más que atravesar una puerta. Fue un acto simbólico de transformación, el primer paso tangible de una renuncia necesaria. La renuncia a una versión de mí que había vivido demasiado tiempo en función de ser amado por alguien que ya no sabía ver. El aire frío de la calle me recibió como una bofetada dulce. Era como si el universo, en su sabiduría silenciosa, me estuviera diciendo, ahora sí, ahora puedes empezar de nuevo. Respiré hondo, dejando que el viento helado llenara mis pulmones, sintiendo en cada célula la certeza de que estaba cerrando un ciclo y que esa clausura, aunque desgarradora, era también una bendición disfrazada de pérdida. No había más máscaras, no había más excusas. Era yo frente a la vida, desnudo de expectativas ajenas, ligero de todo lo que había sostenido por miedo, por costumbre, por amor malentendido. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la vida, en su diseño perfecto, aunque a veces cruel, nos presenta momentos donde no basta con alejarse físicamente. Nos exige un abandono simbólico. Un dejar ir interno que trasciende la geografía, que rompe lazos invisibles, que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y reconocer qué partes siguen aferradas al pasado, qué cicatrices seguimos acariciando como si fueran medallas. Es fácil salir de un lugar, lo difícil es salir emocionalmente de una historia que formaba parte de nuestra identidad. Pero aquel abandono no fue un acto de debilidad, como tantas veces se nos quiere hacer creer. No fue una rendición amarga. Fue un acto de amor propio en su forma más pura y silenciosa.
Salir de aquel restaurante sin mirar atrás fue decirle a la vida: confío en que hay algo mejor para mí, aunque hoy no pueda verlo claramente. Fue reconocer que merecía una historia donde no tuviera que ser invisible, donde no tuviera que luchar por un lugar que por derecho propio debería haberme sido otorgado sin condiciones. Cada paso que me alejaba del bullicio, de las luces tenues, de las sonrisas fingidas, era también un paso hacia un territorio desconocido pero necesario, el territorio de mi propio renacimiento. Sabía que dolería, sabía que habría noches de soledad, de preguntas sin respuesta, de vacíos difíciles de llenar, pero también sabía, en lo más profundo, que era el único camino digno, el único camino verdadero, porque permanecer habría significado negarme a mí mismo, traicionar todo lo que aún quedaba intacto en mi corazón. No hubo lágrimas cuando crucé la calle, no hubo despedidas silenciosas ni promesas incumplidas. Solo una sensación de paz extraña, de esa que no llega porque todo esté bien, sino porque finalmente dejas de pelear contra lo inevitable. Me alejé, sintiendo el peso de la noche sobre mis hombros, pero también la ligereza de quien ha soltado la carga más pesada, la de mantener vivo un amor que solo existía en sus propias esperanzas. Y en ese abandono simbólico, en ese acto final de soltar sin rencores, comenzó a germinar una nueva mentalidad dentro de mí, una mentalidad donde ya no cabía la necesidad de ser aprobado por otros, donde la prioridad dejaría de ser complacer para convertirse en construir. Construir una vida desde mis propios términos, desde la verdad de lo que soy, desde la aceptación radical de que a veces perder algo que amábamos no es el final, sino el inicio del viaje hacia nosotros mismos. El ruido del tráfico, el murmullo de la ciudad, las luces parpadeando a lo lejos, todo parecía más real, más tangible, más mío. Y aunque mi corazón seguía latiendo entre fragmentos rotos, cada latido era también una promesa silenciosa de que, poco a poco, me reconstruiría. No para demostrarle nada a nadie, no para llenar un vacío, sino porque en el fondo entendía que merecía una vida plena, una vida donde pudiera caminar sin tener que mendigar amor, sin tener que encogerme para caber en los sueños de otro. Los días que siguieron a esa noche fueron como caminar entre escombros invisibles, tropezando con fragmentos de una vida que ya no existía, intentando darle sentido a un vacío que parecía no tener fondo. No había un guión, no había instrucciones para atravesar esa especie de desierto emocional que se abre cuando dejas atrás no solo a alguien, sino también la parte de ti que había apostado todo a esa historia. Cada mañana era un despertar a la conciencia de la pérdida, como si al abrir los ojos una realidad fría y contundente se instalara sobre mi pecho antes incluso de que pudiera recordar mi nombre. La herida no era solo emocional, era física. Se sentía en el cuerpo, en el peso de los brazos, en la dificultad para respirar profundamente, en esa fatiga sin nombre que te acompaña a todas partes, como un recordatorio de que estás intentando reconstruirte desde dentro, mientras todo a tu alrededor sigue girando como si nada hubiera pasado. La confusión era un huésped constante. Esa pregunta interminable de ¿en qué momento las cosas cambiaron? ¿En qué instante dejaste de ser suficiente? ¿En qué rincón del camino se perdió todo? Aquello que alguna vez fue tan prometedor. Y luego estaba la tristeza, esa tristeza densa, espesa, que no grita ni patalea, pero que lo cubre todo como una niebla. Una tristeza que se instalaba en los pequeños gestos cotidianos, en la taza de café que ya no sabía igual, en las canciones que antes alegraban y ahora dolían, en los silencios de una casa que de repente parecía demasiado grande. No era una tristeza explosiva ni dramática, era una tristeza serena, profunda, como si cada célula de mi
cuerpo llorara en silencio algo que no podía ser recuperado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque atravesar ese tipo de dolor es también una forma de transformación, aunque en el momento se sienta como destrucción pura. Hay algo en el duelo que te desnuda, que te enfrenta a ti mismo sin filtros, sin máscaras, sin las justificaciones que antes servían de escudo. Y aunque al principio parece insoportable, aunque cada hora se arrastra como un peso muerto, es también en ese vacío donde empieza a germinar algo nuevo, algo que aún no tiene nombre, pero que, en su silencio, promete una vida distinta, más consciente, más verdadera. Durante esos días, entendí que el dolor no es algo que podamos evitar si queremos sanar de verdad. No se trata de distraernos, ni de llenar el vacío a toda prisa, ni de buscar culpables para anestesiar la herida. Se trata de atravesarlo, de permitir que nos transforme, de dejar que nos enseñe todo lo que necesitamos aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestras expectativas, sobre nuestras verdaderas necesidades. Cada lágrima que no derramé en el restaurante cayó en aquellos días posteriores. Cada palabra que no grité se disolvió en los pensamientos que me acompañaban en silencio. Y aunque había momentos en los que el dolor parecía demasiado, también había momentos breves, fugaces, en los que una chispa de esperanza se encendía, un pequeño destello de conciencia de que, aunque la herida era profunda, también estaba abriendo espacio para algo nuevo, algo que no habría tenido lugar si me hubiera quedado aferrado a lo que ya no era para mí. No era un consuelo fácil, ni una receta mágica para dejar de sufrir. Era apenas un susurro interno, una promesa sutil de que, si lograba atravesar ese valle de sombras, encontraría al otro lado una versión de mí mismo que no conocía, pero que ya comenzaba a vislumbrar. Hubo un momento, en medio de todo ese dolor espeso que parecía no dar tregua, en que algo dentro de mí cambió. No fue un instante grandioso, ni una revelación iluminadora como las que describen los libros. Fue algo más sutil, casi imperceptible, como una brisa ligera que apenas roza la piel, pero que de algún modo sabes que trae consigo un cambio de estación. Una tarde cualquiera, mientras caminabas solo por las calles de la ciudad, sin rumbo claro, sintiendo que cada paso era simplemente una forma de no detenerme, lo entendí de una manera tan nítida que por un momento el dolor se detuvo, como si incluso el sufrimiento necesitara escuchar aquella verdad. Entendí que quien pierde cuando alguien nos traiciona no somos nosotros. Quien pierde es quien renuncia a lo verdadero, quien decide cambiar algo auténtico por una ilusión más cómoda, más superficial, más conveniente. Entendí que la traición no mide nuestro valor, mide el vacío del otro. No era mi amor el que había fallado, no era mi entrega, mi lealtad, mi esfuerzo lo que estaba en deuda. La deuda era de quien no supo o no quiso sostener algo real, de quien eligió la apariencia sobre la profundidad, de quien en su miedo o en su necesidad decidió traicionar no solo a mí, sino también a su propia verdad. Sentí esa comprensión extenderse dentro de mí como un bálsamo inesperado. No cambió el hecho de que doliera, no borró de un plumazo los días grises ni la tristeza acumulada en mis huesos, pero sí transformó el peso del dolor. Ya no era un dolor que me hacía sentir pequeño, indigno o fracasado. Era un dolor limpio, necesario, como el de una herida que finalmente empieza a cicatrizar. Y junto a esa nueva forma de ver las cosas, algo más empezó a despertar. Mi autoestima, esa que había estado dormida, anestesiada, empequeñecida bajo el peso de querer ser suficiente para alguien que nunca tuvo la capacidad de reconocerlo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque despertar la autoestima después de una traición no es un acto de soberbia ni de orgullo herido. Es un acto de reconexión profunda con lo que somos, con lo que siempre hemos sido antes de que el dolor y el abandono
intentaran convencernos de lo contrario. La autoestima que empezó a renacer en mí no tenía nada que ver con la necesidad de demostrar nada al mundo. No buscaba venganza, ni admiración, ni validación externa. Era simplemente una certeza suave y firme de que mi valor era inalterable, de que mi esencia seguía intacta, a pesar de todo lo que había sido roto alrededor. Ese despertar no fue inmediato ni constante. Venía en oleadas, a veces intensas, a veces apenas perceptibles, pero siempre avanzando, siempre empujándome hacia una versión de mí que ya no quería pedir permiso para existir, que ya no necesitaba ser elegido para saber que era digno de amor, de respeto, de una vida plena. Era como volver a casa después de un largo exilio, un regreso silencioso a mi propio centro, a esa parte de mí que sabía, incluso antes de todo el dolor, que merecía ser amado no por lo que podía ofrecer o sacrificar, sino simplemente por ser quien era. La traición que tanto había dolido ahora empezaba a verse como un catalizador, como un maestro incómodo pero necesario que me había empujado hacia un crecimiento que, de otro modo, quizá habría postergado indefinidamente. Porque a veces, hasta que no se nos rompe todo, no nos atrevemos a preguntarnos qué parte de nosotros mismos hemos estado descuidando, qué amor propio hemos estado posponiendo, qué sueños hemos dejado en segundo plano por sostener una historia que ya no nos pertenece. Caminaba por esas calles como un hombre distinto, aunque desde fuera nadie pudiera notar la diferencia. Por dentro, la transformación era inmensa. Ya no era el mismo que había entrado aquella noche al restaurante cargado de expectativas, de esperanzas tambaleantes, de miedo al abandono. Ahora era alguien que, aún con las heridas abiertas, había decidido no volver a construir su valor sobre las manos temblorosas de otros. Era alguien que, en el fondo de su dolor, estaba aprendiendo que no había mayor acto de amor que elegirse a uno mismo una y otra vez, sin condiciones. El despertar de la autoestima no fue una meta alcanzada de un día para otro. Fue apenas el primer paso de un largo viaje hacia mi propia reconstrucción. Una reconstrucción que no solo involucraba remendar las heridas emocionales, sino también rehacer la manera en que me veía, en que me trataba y en que decidía caminar por la vida a partir de entonces. Entendí que no podía quedarme estancado esperando que el tiempo por sí solo sanara todo. Supe que sanar iba a ser un acto activo, una decisión diaria, casi como aprender a caminar otra vez, paso a paso, aunque cada músculo doliera. Empecé por lo más silencioso, por dentro. Trabajé en mi mente como quien limpia una casa después de una tormenta, revisando cada rincón, sacando a la luz creencias que ya no servían, recogiendo escombros de pensamientos que, sin darme cuenta, había dejado crecer. Cuestioné todo aquello que me hacía sentir menos, todo aquello que alguna vez acepté como normal, solo por miedo a quedarme solo. Entendí que muchas de las heridas no venían solo de la traición de otros, sino de mi propia traición interna, de las veces que supe que merecía más, y aún así elegí menos. En mi corazón, el trabajo fue más delicado, más lento. Era un terreno sensible, herido, lleno de memorias que todavía dolían al tocarlas. No intenté arrancarlas de golpe. Las miré con compasión, reconociendo que cada cicatriz era un recordatorio de que había amado de verdad, de que había vivido con autenticidad, aunque el final no fuera el que había soñado. Permití que el dolor hablara, que las lágrimas llegaran cuando necesitaran llegar, sin apurarlas, sin juzgarlas. Y poco a poco fui sembrando allí nuevas semillas, semillas de amor propio, de aceptación, de fe en que era posible volver a confiar, pero esta vez comenzando por confiar en mí mismo. Respecto a mi valor, supe que no podía seguir esperándolo de afuera, no podía seguir midiendo mi importancia en función de quién me elegía, de quién se quedaba o de quién me aplaudía.
Mi valor tenía que ser intrínseco, incondicional, una verdad tan profunda que no pudiera ser movida ni siquiera por las pérdidas más dolorosas. Comencé a hacer cosas que antes postergaba por miedo o por falta de tiempo, cosas que me conectaban con quien realmente era, sin máscaras, sin necesidad de aprobación. Redescubrí pasiones olvidadas, abracé nuevos proyectos, me di permiso de soñar otra vez, pero ves sueños que partieran de mi propia esencia, no de una necesidad de ser completado por alguien más. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque reconstruirse no significa volver a ser quien uno era antes del dolor. Significa convertirse en alguien más sabio, más fuerte, más consciente, alguien que honra su historia no con amargura, sino con gratitud por las lecciones que la vida, aunque dura, ha puesto en su camino. Cada pequeño acto de amor propio fue para mí un ladrillo más en la construcción de un nuevo hogar interior, un lugar donde ya no cabían las viejas heridas abiertas, donde no había espacio para mendigar afecto, donde la única validación necesaria era la que venía de mi propio corazón. El proceso no fue lineal. Hubo días de avance y días de retroceso, momentos en los que parecía que todo estaba claro, y otros en los que la tristeza regresaba como una ola inesperada. Pero incluso en esos retrocesos entendí que el verdadero viaje no era hacia afuera, sino hacia adentro. Cada caída me enseñaba algo más sobre mi resiliencia, cada lágrima me limpiaba un poco más, cada silencio que me abrazaba en soledad fortalecía mis raíces invisibles. Reconstruirme fue también redefinir mis límites, aprender a decir no sin culpa, a reconocer las señales de alarma que antes ignoraba, a priorizar mi paz sobre cualquier deseo de encajar en lugares donde mi luz no era bien recibida. Aprendí a respetarme no solo en los grandes gestos, sino en los pequeños actos diarios. No me siento sin cómo me hablaba, en cómo me cuidaba, en las decisiones silenciosas que tomaba cuando nadie estaba mirando. Y así, sin prisas pero sin pausas, empecé a sentir que, a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, algo hermoso estaba naciendo dentro de mí. No era una versión perfecta ni invulnerable, era una versión más real, más humana, más completa, una versión que entendía que las cicatrices no son signos de debilidad, sino de supervivencia, que el amor verdadero comienza por uno mismo, que la vida, aún en su crudeza, siempre ofrece una segunda oportunidad para quien está dispuesto a renacer. Si alguna vez has sentido en tu interior ese impulso de reconstruirte desde la verdad más profunda de quien eres, escribe en los comentarios: estoy construyendo mi mejor versión. Porque honrar ese proceso, aunque sea lento y doloroso, es regalarte a ti mismo la oportunidad de vivir con más verdad, con más fuerza y con una libertad que nadie más podrá arrebatarte. Ahora quiero seguir profundizando en esta historia, porque a medida que esa reconstrucción se hacía más firme, también empezaba a florecer en mí una nueva manera de mirar la vida, una forma distinta de entender el amor, la pérdida y sobre todo el poder silencioso que se esconde detrás de cada renacimiento. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo aquella historia como una humillación, aunque durante mucho tiempo mi herida intentó convencerme de lo contrario. No veo a ese hombre abandonado en un restaurante lleno de desconocidos como alguien derrotado, ni a ese corazón roto como un símbolo de debilidad. Lo que veo ahora, desde este nuevo lugar interno que fui construyendo paso a paso, es el inicio silencioso de un renacimiento. Un momento que, aunque envuelto en dolor y confusión, contenía dentro de sí la semilla de algo mucho más grande, algo que en ese entonces era imposible de ver. Entendí, con el tiempo, que la verdadera dignidad no es evitar que nos hieran, porque eso es simplemente parte de vivir, de amar, de apostar por otros desde la honestidad de nuestro corazón.
La verdadera dignidad surge después, cuando decides qué haces con esas heridas, cuando eliges no permitir que definan tu valor, cuando transformas cada cicatriz en un recordatorio sagrado de que tu capacidad de sentir, de confiar, de entregarte, es una fuerza y no una debilidad. No fue el abandono, ni la traición, ni el dolor lo que definió mi historia. Fue la decisión consciente de reconstruirme desde la verdad, de honrar mi proceso y de no permitir que ese momento final se convirtiera en la sombra que cubriera el resto de mi vida. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque llegar a este punto de comprensión no fue algo que simplemente sucediera como una iluminación repentina. Fue un viaje interno, un proceso de maduración silenciosa, un diálogo continuo entre la parte de mí que todavía dolía y la parte de mí que comenzaba a ver que había un propósito oculto en todo lo vivido. No era un castigo, no era un fracaso personal, era una transición necesaria, un cruce de caminos que me obligaba a soltar lo que no era para mí y abrirme, aunque doliera, a todo lo que aún podía ser. Ese nuevo sentido de dignidad no nació de negarme el dolor, ni de endurecerme contra la vulnerabilidad. Al contrario, surgió precisamente de permitirme sentirlo todo, de no huir de las emociones, de sentarme conmigo mismo en medio de la incomodidad y preguntarme, sin máscaras, ¿qué versión de mí quiero construir a partir de ahora? Y en 1900, esas conversaciones internas, en esas madrugadas de silencio absoluto, fui descubriendo que mi valor no necesitaba ser validado por la lealtad de otro. Mi valor era anterior a cualquier herida, anterior a cualquier historia que se hubiera roto. Hoy puedo mirar aquella escena en el restaurante y verla como el acto final de una obra que ya no correspondía a la persona que estaba destinado a ser. No con rencor, no con tristeza, sino con una gratitud serena por haber tenido el coraje de caminar hacia mi propia vida en lugar de quedarme atrapado en una narrativa que ya no me reflejaba, porque a veces perder a quien no supo valorarnos es el primer acto real de amor propio que podemos vivir, y aunque en ese momento el alma duela como si se rompiera en 1000 pedazos, después, cuando te reconstruyes con tus propias manos, entiendes que no perdiste, entiendes que te liberaste. El impacto de aquella noche se extendió mucho más allá de la escena puntual. Me obligó a redefinir no solo mis relaciones, sino mi relación conmigo mismo. Aprendí a observar sin juicio los errores del pasado, a reconocer mis propios patrones, a ser más consciente de cómo quiero ser amado y, sobre todo, de cómo quiero amarme a mí mismo. Y en ese camino también descubrí que la dignidad no es solo una postura de orgullo, es una práctica diaria, un acto de respeto hacia uno mismo que se refleja en cada decisión, en cada límite sano, en cada sí y en cada no que elegimos desde un lugar de amor verdadero y no de miedo a la soledad. A veces la vida nos arranca de cuajo de lugares donde ya no deberíamos estar, de relaciones que hemos insistido en sostener a pesar de todas las señales, de historias que, aunque nos duelan, ya no nos permiten crecer. Y aunque en el momento el dolor sea tan profundo que nos haga creer que estamos siendo destruidos, la verdad oculta detrás de esa ruptura es mucho más luminosa de lo que podemos imaginar. A veces, perder a quien no nos valora no es una desgracia, sino la puerta invisible hacia el mayor de los encuentros, el encuentro con nosotros mismos. Cuando miro hacia atrás, no veo la traición como una sombra que empañó mi historia. La veo como un faro que, con su luz brutal e innegociable, me obligó a salir de una zona cómoda que en realidad ya era una cárcel. Me obligó a mirarme de frente, a reconstruirme desde un lugar de mayor autenticidad, a volver a mí con un amor más sereno, más maduro, más real. Me llevó a entender que la dignidad no se suplica, se ejerce,
que el amor verdadero no te hace dudar de tu valor, sino que lo celebra, lo honra, lo sostiene. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender que no somos lo que perdemos, sino lo que elegimos construir después de cada pérdida, es uno de los aprendizajes más transformadores que podemos abrazar. No somos las heridas que nos hicieron otros, somos las cicatrices que elegimos sanar. No somos el abandono que sufrimos, somos la fuerza con la que decidimos seguir caminando. Cada vez que la vida nos arranca algo, también nos ofrece una oportunidad de recuperar partes de nosotros mismos que habíamos olvidado, enterrado o minimizado. Hoy sé que perder a quien no supo ver mi valor fue el precio que tuve que pagar para encontrarme a mí mismo, para descubrir que mi amor propio era el único cimiento sobre el que valía la pena construir cualquier futuro. No me salvé porque alguien regresara a pedirme perdón. No me salvé porque la vida me compensara con algo mejor inmediatamente. Me salvé porque decidí no convertirme en el eco del dolor, sino en el protagonista de mi propia transformación. Entendí que la vida no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos para evolucionar. Que a veces las pérdidas más desgarradoras son, en realidad, movimientos sagrados que nos empujan a crecer, a despertar, a soltar lo que ya no nos sostiene, y que el verdadero renacimiento no ocurre en un instante de gloria, sino en la constancia silenciosa de quien decide todos los días no rendirse a su propio dolor. Si llegaste hasta aquí, sé que, de alguna manera, este mensaje también tocó algo dentro de ti. Me encantaría que dejaras en los comentarios la frase «Estoy contigo hasta el final», porque saber que estás del otro lado, caminando tu propio viaje de transformación, hace que todo esto tenga aún más sentido. Si sentiste que este espacio te acompañó, te invitó a reflexionar, o simplemente te hizo sentir un poco más fuerte, te animo a suscribirte al canal. Así podrás seguir construyendo junto conmigo un lugar donde cada historia, cada caída y cada renacimiento encuentren su eco. Y si sientes que esta conexión vale un pequeño gesto, un like sería esa forma silenciosa de decir, aquí estoy, creciendo también. Hay un video aquí al lado que complementa todo lo que vivimos juntos hoy. Haz clic y sigue conmigo por allí. La aventura de reconstruirnos apenas empieza, y todavía queda mucho por descubrir.